Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato. La voz de Elena era un susurro tembloroso, apenas audible en el inmenso salón de la mansión Montenegro. El mármol frío bajo sus rodillas parecía absorber todo el calor de su cuerpo, mientras el olor a cera y a dinero antiguo llenaba el aire. Ricardo Montenegro, de pie junto a la chimenea apagada, ni siquiera se giró. Su silueta, recortada contra la luz de la tarde que entraba por los ventanales, era la de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él. Elena apretó con fuerza el paño húmedo en su mano, las uñas clavándose en la palma. Había ensayado esas palabras 1000 veces en su mente, pero ahora que las había dicho en voz alta, sonaban frágiles, casi ridículas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Podía oír el tic-tac de un reloj de pie en el vestíbulo, cada segundo un martillazo contra sus nervios. El retrato al óleo del niño la observaba desde la pared, con unos ojos que ella conocía mejor que los suyos propios. Eran los ojos de Mateo, su único amigo en aquel lugar gris de su infancia. Un lugar que Ricardo Montenegro jamás podría haber conocido. El hombre finalmente se movió, girando lentamente la cabeza. Su mirada era como un fragmento de hielo, desprovista de cualquier emoción. No había sorpresa, ni curiosidad, solo un desprecio profundo y absoluto que la hizo sentirse más pequeña, más insignificante que nunca. El poder no necesitaba alzar la voz para aplastar a alguien. ¿Ha terminado usted de decir tonterías? La pregunta de Ricardo no esperaba respuesta. Era una afirmación, una sentencia. Se acercó a ella con pasos lentos y medidos, sus zapatos italianos de piel resonando en el suelo pulido. Elena no se atrevió a levantar la vista, manteniendo la mirada fija en el reflejo distorsionado de las lámparas de araña sobre el mármol. Usted está aquí para limpiar, no para fantasear. Vuelva a su trabajo. Y no vuelva a dirigirme la palabra a menos que sea estrictamente necesario para sus funciones. Cada sílaba era cortante, precisa. No había ira en su voz, solo un aburrimiento gélido, como si estuviera apartando una mota de polvo de la solapa de su traje. Sintió las miradas de los otros empleados, el mayordomo que fingía ajustar un cuadro, la otra limpiadora que de repente encontraba fascinante el zócalo de la pared. Todos habían oído, todos eran testigos de su humillación. Sí, señor, susurró ella, la palabra ahogándose en su garganta. Se sentía expuesta, desnuda bajo el peso de aquella opulencia que la rodeaba y la asfixiaba. Algo dentro de ella, una pequeña llama de esperanza, se extinguió en ese instante. El miedo a perder su trabajo, el único sustento que tenía, era una garra fría que le oprimía el pecho. ¿Por qué había hablado? ¿Qué esperaba conseguir? La realidad era un muro infranqueable. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena se obligó a ponerse en pie, sus rodillas crujieron en protesta. Con la cabeza gacha, regresó a su cubo y a su fregona, convirtiéndose de nuevo en una sombra anónima que se deslizaba por los pasillos interminables de la mansión. El eco de las palabras de Ricardo resonaba en su cabeza, mezclándose con el recuerdo de la risa de Mateo en el patio del orfanato. El contraste era tan doloroso que le costaba respirar. Continuó con su tarea de forma automática, sus manos moviéndose con la eficiencia de años de práctica, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Estaba de vuelta en aquel edificio de ladrillo visto, con sus ventanas altas y sus pasillos que olían a desinfectante y a soledad. Recordaba el tacto áspero de las mantas, el sabor del pan duro que compartía con Mateo. Él siempre le daba el trozo más grande. ¿Crees que algún día saldremos de aquí, Elena?, le había preguntado una vez, sus ojos grandes y serios fijos en ella. Claro que sí, le había respondido ella con la convicción ciega de la infancia. Vendrá una familia buena y nos adoptará. Y viviremos en una casa con jardín. La ironía era cruel. Una familia buena había venido, sí. Pero se habían llevado al niño equivocado. He sido una estúpida, pensó. El pensamiento era amargo, un veneno que se extendía por sus venas. Mientras frotaba una mancha invisible en el suelo, sentía que estaba tratando de borrar su propia existencia, de hacerse tan pequeña y transparente que nadie pudiera volver a herirla. La mansión, que antes le parecía simplemente un lugar de trabajo, ahora se había transformado en un monumento a la mentira.
Cada objeto de lujo, cada cuadro caro, cada mueble antiguo parecía gritarle que ella no pertenecía a ese mundo, que su verdad no tenía valor allí. El retrato del niño seguía observándola desde el salón. Ahora su expresión le parecía una burla. ¿Cómo era posible que nadie más viera la diferencia? ¿O es que a nadie le importaba? El señor Montenegro había construido un imperio sobre una identidad robada. Y ella, una simple empleada de la limpieza, había osado señalar la primera grieta en su fachada impecable. Fue un acto de locura. El miedo era un compañero constante, pero ahora se había intensificado, tomando una forma concreta. Veía su despido en cada mirada de reojo del personal, en el silencio tenso que se instalaba cuando ella entraba en una habitación. Era una paria en su propio lugar de trabajo. ¿Qué haría si la despedían? Las facturas no esperaban, el alquiler no se pagaba con recuerdos. Pero lo que nadie esperaba era que la humillación, en lugar de aplastarla, había plantado una semilla de obstinación en su interior. El resto de la jornada transcurrió en una neblina de ansiedad. Elena evitó a todo el mundo, moviéndose por la casa como un fantasma, cumpliendo sus tareas con una precisión mecánica que ocultaba el caos de su mente. Limpió baños que eran más grandes que su propio apartamento, pulió plata que valía más de lo que ganaría en toda su vida, y aspiró alfombras persas que habían costado una fortuna. Cada gesto era un recordatorio de la distancia insalvable que la separaba de Ricardo Montenegro. Él era el dueño de todo aquello, el rey de un castillo construido sobre los cimientos de una vida que no era la suya. Ella no era más que una pieza reemplazable en su maquinaria. Cuando por fin llegó la hora de marcharse, sintió un alivio inmenso al cruzar la imponente verja de hierro. El aire de la calle, aunque contaminado por el tráfico de Madrid, le pareció más puro y respirable que el de la mansión. Se ajustó el abrigo fino y caminó hacia la parada del autobús, mezclándose con la multitud anónima que volvía a casa. Nadie sabía la tormenta que se agitaba dentro de ella. Nadie sospechaba que aquella mujer de aspecto cansado y ropas sencillas acababa de enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y había perdido. O eso parecía. El trayecto en autobús fue largo y monótono. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas. Los rostros de los otros pasajeros eran máscaras de fatiga y preocupación. Cada uno libraba sus propias batallas silenciosas. La suya, sin embargo, se sentía única y abrumadora. La imagen de los ojos de Mateo no la abandonaba. No eran los ojos del retrato, ni los del hombre que se hacía llamar Ricardo Montenegro. Eran los ojos de un niño asustado y esperanzado, un niño que le había hecho una promesa. Nunca te olvidaré, Elena, pase lo que pase. Y ella tampoco lo había olvidado. Esa lealtad forjada en la dureza del orfanato era lo único que le quedaba de él. Era un tesoro que había guardado en su corazón durante 30 años. Al llegar a su barrio, las calles se estrecharon y los edificios se volvieron más modestos. El olor a guiso casero se mezclaba con el ruido de los televisores y las conversaciones de los vecinos. Era su mundo, un mundo real y tangible, muy lejos de la fría perfección de la mansión. Subió los 3 pisos hasta su pequeño apartamento, un refugio que de repente le pareció frágil e inseguro. ¿Podría Ricardo Montenegro arrebatárselo también? La pregunta la dejó sin aliento. Tengo que encontrarla, pensó con una urgencia repentina. Encendió la luz del pequeño salón, que también hacía las veces de comedor y estudio. El espacio estaba ordenado y limpio, pero lleno de objetos con historia. Fotos antiguas en marcos sencillos, libros de segunda mano apilados en una estantería, una planta que luchaba por sobrevivir en el alféizar de la ventana. Su vida entera cabía en aquellos 40 metros cuadrados. Se dirigió directamente a su dormitorio y se arrodilló frente al armario. En la parte de atrás, debajo de unas mantas viejas, había una caja de cartón descolorida, atada con una cuerda. Hacía años que no la abría. Contenía los pocos vestigios de su infancia, los fragmentos de una vida que había intentado dejar atrás. Sus manos temblaban mientras desataba el nudo. El cartón olía a polvo y a tiempo. Dentro, había un par de dibujos infantiles, un boletín de notas con su nombre, Elena García, y un pequeño oso de peluche al que le faltaba un ojo. Objetos sin valor para cualquiera, pero para ella eran anclas que la conectaban con quien había sido. Rebuscó con cuidado, apartando los papeles quebradizos. Sabía lo que buscaba. Tenía que estar allí. No podía haberlo perdido. Era la única prueba tangible de que su memoria no le fallaba. La humillación en la mansión había sido un golpe brutal. Las palabras de Ricardo: no eres más que una mota de polvo en mi casa. Vuelve a tu sitio.
se repetían en su mente como un eco cruel. Le habían recordado su lugar en el mundo, un lugar de invisibilidad y silencio. En ese pasillo, rodeada de riquezas que nunca podría imaginar, se había sentido completamente sola y desarmada. El desprecio en su mirada la había despojado de su dignidad, reduciéndola a una simple función, a un par de manos que limpian. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Sentía una mezcla de rabia impotente y una profunda tristeza. Rabia por la injusticia, por la facilidad con la que los ricos y poderosos podían reescribir la historia a su antojo. Y tristeza por Mateo, por el niño cuya vida había sido borrada, cuyo nombre había sido robado. Se merecía algo más que ser un recuerdo borroso en la mente de una mujer. Se merecía que alguien luchara por su nombre, aunque ya no estuviera para verlo. La caja de cartón representaba su última esperanza. Si lo que buscaba no estaba allí, entonces quizás Ricardo tenía razón, quizás solo eran fantasías de una mujer cansada. Pero si lo encontraba, todo cambiaría. Él me prometió que nunca me olvidaría, y yo tampoco lo haré, murmuró las palabras para sí misma, como un mantra. Eran las mismas que había pensado en la mansión, pero ahora tenían un peso diferente. Ya no eran solo un recuerdo, eran un juramento. La lealtad a su amigo de la infancia era una fuerza poderosa, más fuerte que el miedo a perder su trabajo, más fuerte que la intimidación de un millonario. Mateo había sido su familia cuando no tenía a nadie. En el patio gris del orfanato, habían creado su propio mundo, un pequeño universo de dos personas contra la indiferencia del resto. Se protegían mutuamente, compartían sus secretos, y soñaban con un futuro que nunca llegó, al menos, no para él. Recordó el día en que se lo llevaron. Una pareja elegante, los Montenegro, había venido a visitarlo varias veces. Solo a él. Elena los había observado desde la distancia, con una mezcla de celos y esperanza por su amigo. El día de la despedida fue rápido y confuso. Mateo estaba asustado, no entendía bien lo que pasaba. Y en ese momento de caos, le había dado a ella lo más valioso que tenía. Un pequeño tesoro que los mantendría unidos para siempre. ¿Dónde estaba? Finalmente, sus dedos rozaron algo frío y metálico en el fondo de la caja. Lo sacó con cuidado, sosteniéndolo en la palma de su mano. La luz tenue de la bombilla se reflejó en su superficie desgastada. Era la mitad de un medallón de latón barato, con la figura de un sol grabado toscamente en él. Estaba deslustrado por el paso de 30 años, pero para Elena brillaba con más intensidad que todos los diamantes de la mansión Montenegro. Lo apretó con fuerza, sintiendo el metal frío contra su piel. El recuerdo asociado a él era tan vívido que parecía que había ocurrido ayer. Estaban escondidos detrás del viejo cobertizo del jardín, el único lugar donde los cuidadores no los molestaban. Mateo había sacado el objeto de su bolsillo, lo había partido en dos con esfuerzo, y le había entregado la mitad con el sol. «Para que nunca me olvides», le había dicho con su voz infantil y seria. «Tú tienes el sol, y yo me quedo con la luna. Así, aunque estemos separados, siempre estaremos bajo el mismo cielo». Ella había guardado esa pieza como su posesión más preciada. Era la prueba física de su conexión, la promesa de un vínculo inquebrantable. Y ahora, era mucho más que eso. Era un arma. «No puedo fallar», pensó. La determinación endureció sus facciones. Miró el objeto en su mano, luego levantó la vista y se observó en el espejo agrietado del armario. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había salido de la mansión horas antes. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su estómago, pero ya no la paralizaba. Ahora estaba acompañado de un propósito claro y firme. Ya no se trataba solo de un recuerdo o de una corazonada. Tenía una prueba, pequeña y humilde, pero real. Una prueba que conectaba directamente su pasado con el presente fraudulento de Ricardo Montenegro. Sabía que el camino que tenía por delante sería increíblemente difícil. Se enfrentaría a un hombre con recursos ilimitados, con un ejército de abogados dispuestos a destruirla. La tratarían de loca, de mentirosa, de extorsionadora. Intentarían comprar su silencio, o, si eso no funcionaba, la aplastarían sin piedad. Pero no conocían la fuerza que le daba la memoria de Mateo. No sabían que ella no luchaba por dinero ni por venganza. Luchaba por la verdad. Luchaba por devolverle un nombre a un fantasma. Y no se detendría. La noche cayó sobre Madrid, pero en el pequeño apartamento de Elena, una luz permaneció encendida hasta tarde. Se sentó a la mesa de la cocina, con la pieza de metal frente a ella. Su mente,
antes un torbellino de confusión y miedo, ahora trabajaba con una claridad asombrosa. ¿Qué hacer ahora? ¿A quién acudir? La policía se reiría de ella. Los periodistas probablemente la ignorarían o pedirían pruebas que no tenía, todavía. Tenía que ser inteligente, metódica. Tenía que encontrar más piezas del rompecabezas. El orfanato. Ese era el primer paso. Hacía mucho que lo habían cerrado. Pero los registros debían de estar en alguna parte. En algún archivo municipal, cubiertos de polvo, debían de existir documentos que probaran la existencia de un niño llamado Mateo, y de otro llamado Ricardo. Necesitaba encontrar el informe de adopción original. Necesitaba encontrar cualquier cosa que demostrara que la adinerada pareja Montenegro solo había visitado a Mateo, no al niño que ahora llevaba su apellido. Era una aguja en un pajar, una tarea casi imposible para una mujer sin recursos ni contactos. Pero la imagen del sol grabado en el metal le daba fuerzas. Era su guía. Se merece que alguien luche por su nombre, aunque ya no esté. Esta vez, las palabras no eran un pensamiento, sino un susurro en la quietud de la noche. Era una promesa a Mateo, un compromiso con su propia conciencia. La injusticia que se había cometido 30 años atrás no podía quedar enterrada para siempre. Ricardo Montenegro había vivido una vida de lujo y privilegios que le pertenecía a otro. Había disfrutado de una herencia, de una educación, de un estatus social, todo ello basado en una mentira fundamental. Mientras tanto, ¿qué había sido de Mateo? Elena no lo sabía, y el no saberlo era una herida abierta. Quizás lo habían enviado a otra familia, menos rica, menos influyente. O quizás, no quiso pensar en las peores posibilidades. Lo único que importaba ahora era sacar la verdad a la luz. Por él. Por todos los niños olvidados por el sistema, cuyas historias se habían perdido en el laberinto de la burocracia y la indiferencia. Su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en algo más grande, era una batalla por la justicia, por la memoria y por la dignidad. Mañana sería el primer día del resto de su vida. El plan comenzó a tomar forma en su mente. Al día siguiente pediría el día libre en el trabajo, inventaría una excusa, una enfermedad repentina. Necesitaba tiempo para empezar su investigación. Su primer destino sería el archivo municipal. Pasaría horas, días si fuera necesario, buscando entre legajos y expedientes polvorientos. Buscaría cualquier mención al orfanato del Sagrado Corazón, el nombre que recordaba. Buscaría listas de niños, registros de visitas, informes de adopción del año en que se llevaron a Mateo. Era una tarea abrumadora, pero no se dejaría intimidar. Se imaginó a sí misma en una sala de lectura silenciosa, rodeada de historia, buscando la única página que podría cambiarlo todo. Se preparó mentalmente para la frustración, para los callejones sin salida, para la hostilidad de los funcionarios. Sabía que no sería fácil. Pero cada vez que la duda amenazaba con aparecer, apretaba la pieza de metal en su bolsillo, y su calor simbólico le recordaba por qué estaba haciendo esto. No estaba sola en esta lucha. Mateo de alguna manera estaba con ella. ¿Qué secretos desenterraría en aquellos archivos olvidados? La decisión estaba tomada. Apagó la luz y se fue a la cama, pero el sueño tardó en llegar. Su mente era un hervidero de planes y escenarios. Repasaba una y otra vez la conversación en la mansión, el desprecio en los ojos de Ricardo, la sensación de impotencia. Pero ahora, esa sensación estaba siendo reemplazada por una energía nueva, una especie de furia fría y controlada. Ya no era la víctima. A partir de ahora, sería la cazadora. Se imaginó la cara de Ricardo Montenegro cuando la verdad saliera a la luz. No por placer en la venganza, sino por la necesidad de justicia. Quería ver cómo su mundo de mentiras se desmoronaba. Quería que el nombre de Mateo fuera pronunciado en voz alta, que su historia fuera contada. Se durmió pensando en dos niños en un patio gris, compartiendo un trozo de pan y un sueño de un futuro mejor. Uno de ellos había tenido ese futuro, pero era el equivocado. Era hora de corregir la historia. El sol grabado en el metal parecía brillar incluso en la oscuridad de la noche, una pequeña estrella guiando su camino. Esto es solo el principio, pensó justo antes de quedarse dormida. Una extraña calma la invadió. Por primera vez en muchos años, sentía que su vida tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Había encontrado una causa por la que luchar, una verdad que defender. El miedo a Ricardo Montenegro no había desaparecido, pero se había transformado. Ahora era un motor, un recordatorio constante de lo que estaba en juego.
Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. En cuanto se diera cuenta de que ella no se había rendido, usaría todo su poder para silenciarla. Mandaría a sus abogados, la amenazaría, quizás intentaría algo peor. Tenía que estar preparada para todo. Tenía que ser más inteligente, más tenaz y más valiente de lo que nunca había creído ser. La Elena que fregaba suelos de mármol había muerto esa tarde en la mansión. La que se despertaría por la mañana sería una mujer diferente, una mujer con una misión. Una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por un amigo al que no había visto en 30 años. La batalla por la verdad de Mateo acababa de comenzar. A la mañana siguiente Elena se levantó antes de que saliera el sol. Se vistió con ropa sencilla pero decidida, como si se preparara para una batalla. No era la empleada sumisa de ayer, había una nueva luz en sus ojos, una firmeza en su postura. Llamó a la mansión e informó, con una voz que no admitía réplica, que no podría ir a trabajar por un asunto familiar urgente. No le importó la respuesta fría y sospechosa del mayordomo. Su mente ya estaba en otro lugar. Desayunó un café rápido, metió el trozo de metal en el bolsillo de su abrigo, donde pudiera sentir su presencia, y salió a la calle. El aire de la mañana era frío y cortante, pero a ella le pareció vigorizante. Madrid apenas comenzaba a despertar, pero Elena ya estaba en marcha, dirigiéndose al archivo municipal. No tenía un plan detallado, solo un objetivo claro: encontrar el pasado, desenterrar una mentira y hacer justicia. Cada paso que daba en la acera era un acto de desafío. Un paso contra el poder, contra el olvido y contra la injusticia. No sabía qué encontraría al final de ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo, no caminaba sin rumbo. El contraste entre su misión y su vida cotidiana era abrumador. Mientras se dirigía al archivo, pasaba junto a personas que iban a sus trabajos normales, a sus vidas predecibles. Nadie podía imaginar que ella, una mujer aparentemente común, estaba a punto de desafiar a un imperio. Se sentía como una espía en su propia vida. Por fuera, era Elena García, limpiadora. Por dentro, era la guardiana de un secreto, la única voz de un niño silenciado. Este doble papel le daba una extraña sensación de poder. El poder que proviene de saber la verdad, cuando todos los demás viven en la ignorancia o en la mentira. Ricardo Montenegro podía tener todo el dinero y la influencia del mundo, pero había algo que nunca tendría: la legitimidad. Y Elena tenía la llave, o al menos la mitad de la llave, para demostrarlo. La fachada del archivo municipal se alzó ante ella, un edificio antiguo y solemne que guardaba los secretos de la ciudad. Respiró hondo. Este era el primer campo de batalla. ¿Estarían los documentos allí, o habrían sido destruidos hacía mucho tiempo? No voy a rendirme, se dijo a sí misma al cruzar las puertas de mármol del edificio. El interior era silencioso, olía a papel viejo y a cera para muebles. Un funcionario de aspecto aburrido la miró por encima de sus gafas. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con voz monótona. Elena sintió un nudo en el estómago, pero su voz salió firme y clara. Buenos días. Quisiera consultar los registros de adopción del orfanato del Sagrado Corazón, de hace unos 30 años. El hombre enarcó una ceja, sorprendido por la especificidad de la petición. Eso es muy antiguo. Tendremos que buscar en los archivos del sótano. Tardará un tiempo. Elena asintió, preparada para esperar lo que hiciera falta. No tengo prisa, respondió. Se le asignó un escritorio en una sala de lectura cavernosa y casi vacía. El silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad y su determinación. El funcionario le trajo un carro lleno de libros de contabilidad y carpetas polvorientas, cada uno un posible cofre del tesoro o una decepción más. Aquí tiene todo lo que hemos encontrado sobre instituciones benéficas de esa época, dijo el hombre sin mirarla. Antes de retirarse a su puesto, Elena se arremangó y empezó la tarea. Sus dedos, acostumbrados a la lejía y a los productos de limpieza, ahora se manchaban con el polvo de décadas pasadas. Pasó la primera hora simplemente aprendiendo a navegar por la burocracia de otro tiempo, descifrando caligrafías enrevesadas y términos administrativos que ya no se usaban. Cada página que pasaba era un susurro del pasado, lleno de nombres de niños anónimos, de pequeñas donaciones, de informes de inspección. Buscaba dos nombres, Mateo y Ricardo, pero no aparecían por ninguna parte. La frustración comenzó a crecer, una marea fría que amenazaba con ahogar su recién descubierta resolución. ¿Y si el funcionario tenía razón? ¿Y si todo se había perdido para siempre?
Era un pensamiento aterrador, pero lo apartó con un esfuerzo de voluntad. No podía permitirse dudar ahora. Apenas estaba empezando. «¿Necesita algo más?», la voz de la directora del archivo, una mujer de mediana edad con un traje impecable y una expresión severa, la sobresaltó. Elena levantó la vista de un legajo particularmente denso. «Estoy buscando los registros específicos del orfanato del Sagrado Corazón. Sobre todo, los informes de adopción de hace unos 30 años». La directora, cuyo nombre en la placa de su escritorio decía «Señora Rivas», esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me temo que va a perder el tiempo. Como le habrá dicho mi colega, la mayoría de esos archivos se dañaron en una inundación hace años. Lo que tenemos aquí es fragmentario, en el mejor de los casos». Había algo en su tono, una finalidad demasiado ensayada, que puso a Elena en alerta. «Aún así, me gustaría seguir buscando. Cualquier pequeño detalle podría ser útil». La señora Rivas se encogió de hombros, un gesto de falsa indiferencia. «Como guste, pero no espere encontrar milagros. La administración pública tiene sus límites». Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando en el suelo de mármol. «Esta mujer miente», pensó Elena. La sensación fue tan fuerte que casi la dijo en voz alta. Había una barrera, un muro invisible que alguien había levantado deliberadamente para que no encontrara nada, y eso solo la hizo estar más decidida. Pasaron 3 días. 3 largos días de 8 horas cada uno, sentada en la misma silla, respirando el mismo aire viciado, mirando los mismos documentos. Su espalda dolía, sus ojos estaban irritados por el polvo y la luz artificial, pero no se rindió, se convirtió en una experta en la historia del orfanato. Aprendió los nombres de las monjas que lo dirigían, las fechas de las inspecciones sanitarias, los menús semanales de los niños. Conocía la institución casi tan bien como la recordaba, pero la información crucial, los registros de entrada y salida de los niños, las listas de adopción, seguían siendo esquivos. Parecía como si hubieran sido arrancados selectivamente de la historia. Cada vez que pedía acceso a una sección más específica, la señora Rivas aparecía con una nueva excusa. «Esa sección está en proceso de restauración. Esos documentos son demasiado frágiles para ser manipulados. Necesitaría una autorización judicial para ver eso». Las mentiras eran cada vez más obvias, más descaradas. Elena sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Ricardo Montenegro debía de haberse enterado de su interés. Y estaba moviendo sus hilos para cerrar todas las puertas. Pero ¿cómo podía saberlo tan rápido? «No sé cuánto tiempo más podré seguir así», pensó una noche en el autobús de vuelta a casa. El cansancio era profundo, no solo físico, sino también mental. Se sentía como si estuviera golpeando la cabeza contra un muro de piedra. El dinero también empezaba a ser un problema. Había gastado sus pocos ahorros en los billetes de autobús y en comidas baratas. Pronto tendría que volver a trabajar, a la mansión, y enfrentarse a Ricardo. La idea le revolvía el estómago. ¿Cómo podría mirarlo a la cara sabiendo lo que sabía pero sin poder demostrarlo? La humillación de aquel primer día volvería multiplicada por 10. Se sentía atrapada. La pieza de metal en su bolsillo, que antes le parecía un faro de esperanza, ahora se sentía pesada, como un recordatorio de una promesa que quizás no podría cumplir. Miró los rostros de los otros pasajeros, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Se preguntó cuántos de ellos llevaban cargas similares, secretos inconfesables, injusticias sufridas en silencio. Por un momento, la soledad fue abrumadora. Estaba completamente sola en esta lucha. Nadie la creería. Nadie la ayudaría. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un fantasma? Al 4.º día decidió cambiar de táctica. En lugar de pedir los documentos más obvios, empezó a buscar en lugares improbables. Se sumergió en los registros de contabilidad, en las facturas de proveedores, en los archivos de correspondencia general del ayuntamiento con las instituciones benéficas. La señora Rivas pareció perder el interés en ella, probablemente pensando que se había rendido y que ahora solo divagaba sin rumbo. Fue en una carpeta polvorienta, mal etiquetada como varios donaciones y suministros, donde encontró la primera grieta en el muro. No era un informe de adopción, sino un simple libro de registro de visitas. Un cuaderno barato de espiral, con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas. Alguien, probablemente un funcionario con pocas ganas de trabajar, lo había archivado en el lugar equivocado hacía décadas. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, empezó a pasar las páginas, buscando las fechas que recordaba. Y entonces lo vio.
una y otra vez, durante varios meses. Visitantes. Señor y señora Montenegro. Niño visitado. Mateo. La caligrafía era clara, inequívoca. No había ninguna mención de un niño llamado Ricardo. Nunca. Lo tengo, por fin tengo algo, susurró para sí misma. Sacó su viejo teléfono móvil, y con un cuidado infinito, empezó a fotografiar cada página donde aparecía el nombre de los Montenegro. Sus manos temblaban tanto que tuvo que hacer varias tomas de cada una para asegurarse de que fueran legibles. El cuaderno no era la prueba definitiva, pero era un comienzo sólido. Demostraba que el interés de la pareja se había centrado exclusivamente en Mateo. Era la primera pieza de evidencia tangible que contradecía la historia oficial. Se sintió eufórica. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo borrando todo el cansancio acumulado. Sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. La señora Rivas podría aparecer en cualquier momento. Con el corazón en la garganta, volvió a colocar el cuaderno exactamente donde lo había encontrado, dentro de la carpeta mal etiquetada. Se levantó, recogió sus pocas pertenencias y caminó hacia la salida con la mayor naturalidad que pudo fingir. No miró a nadie. Solo quería salir de allí, respirar aire fresco y proteger el tesoro que ahora guardaba en la memoria de su teléfono. Acababa de ganar la primera batalla, pero la guerra no había hecho más que empezar. Al salir del imponente edificio del archivo, el sol de la tarde la cejeó con acento agudo por un instante. Se sentía como si hubiera salido de una tumba. Se apoyó contra un muro para recuperar el aliento, su mente todavía procesando el descubrimiento. La alegría era inmensa, pero también lo era el miedo. Ahora era más peligrosa para Ricardo Montenegro que nunca. Ya no era solo una empleada con un recuerdo vago, era alguien que tenía pruebas. Mientras estaba allí, tratando de decidir cuál sería su siguiente paso, un coche negro, elegante y silencioso, se detuvo junto a la acera, justo a su lado. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando a un hombre de unos 50 años, con el pelo plateado y un traje tan caro que parecía fuera de lugar en aquella calle. Sus ojos eran fríos y calculadores. No era Ricardo, pero irradiaba la misma aura de poder y amenaza. «¿Señorita Elena García?», preguntó el hombre. Su voz era suave, casi amable, pero tenía un filo de acero. Elena se quedó helada. No preguntó cómo sabía su nombre. Ya lo sabía. Era evidente que la habían estado vigilando. «Soy el señor Vargas, el abogado del señor Montenegro», continuó el hombre, sin esperar respuesta. Hizo un gesto hacia el asiento a su lado. «Le agradecería que subiera al coche. Hay algunos asuntos que a mi cliente le gustaría aclarar con usted». La invitación sonaba más como una orden. El miedo, que había estado en un segundo plano, volvió con toda su fuerza. Miró a su alrededor. La gente pasaba, indiferente. Nadie se daría cuenta si desaparecía dentro de aquel coche. «Prefiero hablar aquí», dijo Elena, su voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. El señor Vargas sonrió, una mueca desagradable. «No sea tímida. Le aseguro que es por su propio bien. El señor Montenegro es un hombre muy razonable. Y muy generoso. Está dispuesto a compensarla por sus problemas de memoria». La oferta era clara. Querían comprar su silencio. La rabia sustituyó al miedo. La audacia de aquella gente no tenía límites. No solo le habían robado la vida a su amigo, sino que ahora pretendían ponerle un precio a su memoria. «¿Y si me niego?», preguntó, levantando la barbilla en un gesto de desafío. La sonrisa del abogado desapareció. «No creo que quiera hacer eso, señorita García». El tono de Vargas se volvió gélido. «Usted es una mujer sola, con un trabajo precario y una vida muy sencilla. El señor Montenegro, por otro lado, es un pilar de la comunidad. Tiene amigos muy influyentes. Un simple rumor, una acusación infundada, podría tener consecuencias muy desagradables para usted. Podría perder su trabajo, su apartamento. Podría enfrentarse a una demanda por difamación que la dejaría en la ruina para el resto de su vida». Cada palabra era una amenaza velada, un golpe calculado para destruirla psicológicamente. «Piénselo bien. Mi cliente le ofrece una salida fácil y muy lucrativa. Una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de aquí. Todo lo que tiene que hacer es olvidar estas fantasías sobre el orfanato». El motor del coche seguía en marcha, un murmullo amenazador en el silencio que se creó entre ellos. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba siendo intimidada a plena luz del día, y no había nada que pudiera hacer.
Algo estaba a punto de romperse. No tengo nada que olvidar, porque yo no miento. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Eran un acto de pura rebeldía, de autoafirmación. El señor Vargas la miró durante un largo segundo, y por primera vez vio un destello de sorpresa en sus ojos fríos. Claramente, no esperaba esa respuesta. Se recompuso rápidamente, su rostro volviéndose una máscara de desprecio. Muy bien, como quiera. Hizo un gesto con la mano, y la ventanilla del coche comenzó a subir, cerrando la conversación. Justo antes de que se cerrara del todo, añadió: ha cometido usted un grave error. El coche negro se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejándola sola en la acera, temblando de rabia y de miedo. La gente que pasaba la miraba con curiosidad. Acababan de presenciar una escena extraña, un enfrentamiento entre una mujer humilde y un hombre poderoso en un coche de lujo. Para ellos, era solo una anécdota pasajera. Para Elena, era una declaración de guerra. Acababa de rechazar la oferta de paz del enemigo. A partir de ahora, todo sería mucho más difícil. Y mucho más peligroso. Tengo que ser más lista que ellos, pensó mientras caminaba sin rumbo por la calle. La confrontación con Vargas la había dejado conmocionada, pero también extrañamente fortalecida. Había mirado al monstruo a los ojos y no se había echado atrás. Ahora sabía a qué se enfrentaba. No era solo Ricardo Montenegro. Era todo su aparato de poder. Abogados, dinero, influencias. No podía luchar contra ellos en su terreno. Las demandas y los tribunales eran su campo de juego, y ella sería aplastada. Tenía que encontrar otro camino. Necesitaba más que un simple registro de visitas. Necesitaba un testimonio humano. Alguien que hubiera estado allí, que hubiera visto lo que pasó. Las monjas probablemente estarían muertas o serían demasiado viejas para recordar. Los otros niños se habrían dispersado, sus nombres cambiados, sus pasados olvidados. Pero ¿y los empleados? ¿Los cocineros? ¿Los conserjes? ¿Los jardineros? Eran personas como ella, gente sencilla que a menudo ve más de lo que parece. La idea se apoderó de ella con una fuerza renovada. Tenía que encontrar a alguien del personal del orfanato. La tarea era aún más desalentadora que buscar en los archivos. No tenía listas de empleados, ni nombres, ni direcciones. Solo sus propios recuerdos fragmentados de la infancia. Recordaba a una cocinera regordeta que a veces les daba un trozo extra de pan. Recordaba a un conserje anciano que siempre estaba arreglando algo. Y recordaba al jardinero, un hombre joven y amable llamado Julián, que les dejaba jugar entre los rosales cuando las monjas no miraban. Julián. El nombre resonó en su mente. Él era el más joven de los empleados en aquel entonces. Quizás todavía vivía, quizás todavía estaba en Madrid. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar gigantesco, pero era la única que tenía. Se aferró a ese nombre como a un salvavidas. Pasó la tarde en una biblioteca pública, utilizando los ordenadores para buscar en las guías telefónicas antiguas, en los censos electorales, en las redes sociales. Buscó todas las combinaciones posibles de Julián y Orfanato del Sagrado Corazón. Las horas pasaban y la pantalla solo le devolvía callejones sin salida. El desánimo empezó a hacer mella de nuevo. ¿Y si solo era un espejismo? No puedo rendirme ahora, se dijo, frotándose los ojos cansados. Estaba a punto de abandonar cuando probó una última búsqueda, más general. Buscó artículos de periódicos antiguos sobre el cierre del orfanato. Encontró una pequeña nota en un periódico local de hacía 15 años. Hablaba del derribo del edificio para construir un complejo de apartamentos de lujo. Y al final del artículo citaban brevemente a Julián Ramos, antiguo jardinero de la institución, que recordaba con nostalgia los viejos tiempos. El corazón de Elena dio un vuelco. Julián Ramos tenía un apellido. Con esa nueva información, la búsqueda se volvió mucho más fácil. Encontró a un Julián Ramos de la edad correcta, que vivía en un barrio obrero en las afueras de la ciudad. La dirección era de hacía varios años, pero era una pista. Era más de lo que había tenido en todo el día. Sintió una oleada de gratitud hacia aquel periodista anónimo que, sin saberlo, le había proporcionado la llave que necesitaba. Mañana iría a esa dirección. Mañana intentaría encontrar a Julián. Al día siguiente, tomó 2 autobuses para llegar al barrio de Julián. Era una zona de edificios modestos y calles tranquilas, muy parecida a la suya.
Se sentía a un mundo de distancia de la opulencia de la mansión Montenegro y de la fría solemnidad del archivo. Encontró el edificio y comprobó los nombres en los buzones. El de Julián Ramos no estaba. El corazón se le encogió de decepción. Habría llegado demasiado tarde. Se habría mudado. O algo peor. Estaba a punto de darse la vuelta cuando una mujer mayor que regaba unas macetas en el balcón de al lado la vio. «¿Busca a alguien, hija?», preguntó con amabilidad. Elena dudó un momento. «Sí, busco al señor Julián Ramos. Vivía aquí, ¿verdad?». La mujer asintió. «Ah, Julianito. Claro que sí. Un buen hombre. Se mudó hace un par de años, cuando su mujer enfermó. Se fueron a una casita más pequeña, con un pequeño patio, para que pudiera seguir con sus plantas. Está aquí cerca, a unas pocas calles». La mujer le dio la nueva dirección, y Elena sintió que el mundo volvía a ponerse en su sitio. La suerte, por una vez, parecía estar de su lado. Encontró la casa de Julián fácilmente. Era pequeña y humilde, pero la entrada estaba llena de macetas con flores de colores vivos. Se notaba la mano de un jardinero. Llamó a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. ¿La recordaría? ¿Querría hablar con ella? La puerta se abrió y apareció un hombre de unos 60 años, con el pelo blanco, las manos cubiertas de tierra y una mirada amable y cansada. Era él. Más viejo, más arrugado, pero sin duda era Julián. ¿Sí?, preguntó él, entrecerrando los ojos. Elena respiró hondo. «Señor Ramos, mi nombre es Elena García. No sé si se acordará de mí. Yo viví en el orfanato del Sagrado Corazón. Era una de las niñas». Los ojos de Julián se abrieron de par en par. La estudió durante un largo momento, y luego, lentamente, una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. «Elena, la pequeña Elena, la que siempre estaba con Mateo. Claro que me acuerdo, Dios mío, cuánto tiempo. Pasa, hija, pasa, no te quedes en la puerta». El alivio fue tan grande que Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. Había encontrado un aliado. Julián la hizo sentar en una pequeña cocina que olía a café y a tierra húmeda. Le sirvió una taza y se sentó frente a ella, mirándola con una mezcla de curiosidad y afecto. «Así que, Elena, nunca pensé que volvería a ver a ninguno de vosotros. ¿Qué ha sido de tu vida?». Elena le contó una versión resumida de su historia, omitiendo al principio la parte de la mansión. Le habló de sus trabajos, de su pequeño apartamento, de su vida sencilla. Julián la escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. «Siempre fuiste una niña fuerte», dijo él. «Y muy leal. Recuerdo cómo cuidabas de Mateo. Erais como hermanos». Al oír el nombre de su amigo en boca de otra persona después de tantos años, Elena sintió un nudo en la garganta. Ese era el momento. Tenía que preguntarle. «Julián, necesito que hagas memoria. Necesito que recuerdes el día en que adoptaron a Mateo, el día que vinieron los Montenegro». La expresión de Julián cambió, la sonrisa se desvaneció, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Recuerdo ese día. Lo recuerdo muy bien. Siempre hubo algo que no encajaba». «¿Qué quieres decir con que no encajaba?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante, sin atreverse a respirar. Julián se frotó la barbilla, buscando las palabras adecuadas. Los Montenegro habían venido muchas veces. Y siempre, pasaban el tiempo con Mateo. Jugaban con él en el jardín, le traían regalos. El otro niño, Ricardo, apenas le hacían caso. Era un niño más difícil, más callado. Se mantenía al margen. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. El día de la adopción, todo fue muy rápido, muy confuso. Hubo mucho papeleo, las monjas estaban nerviosas. Yo estaba podando los rosales cerca de la entrada principal y los vi salir. Vi a los Montenegro llevándose al niño de la mano. Y por un momento, me pareció extraño. El niño que se llevaban no se parecía al que yo había visto jugar con ellos tantas veces. Tenía la misma ropa, el mismo corte de pelo que le habían hecho para la ocasión. Pero su cara, su expresión, era la de Ricardo. «¿Estás seguro?», pensas con esperanza. Elena apenas podía creer lo que oía. Era la confirmación que había estado buscando. «No puedo jurarlo al 100%, han pasado 30 años», admitió Julián con honestidad. «En aquel momento, pensé que eran cosas mías, que los nervios me jugaban una mala pasada. Los niños se parecían, tenían la misma edad, la misma complexión. Era fácil confundirlos, si no los conocías bien. Pero yo los conocía.
Y siempre he tenido esa espina clavada, esa sensación de que algo muy raro pasó ese día. Una especie de cambio. Recuerdo que Mateo estuvo muy triste los días siguientes, más de lo normal. Todos pensamos que era porque echaba de menos a la pareja rica, que ya no venía a visitarlo. Pero ahora que me lo dices, quizás era por otra cosa. Las palabras de Julián eran la pieza que faltaba en el rompecabezas de Elena. No era solo su recuerdo. Alguien más lo había visto. Alguien más había sentido que algo estaba mal. Ya no estaba sola en su convicción. Tenía un testigo. Un testigo que, aunque su memoria fuera imprecisa por el paso del tiempo, corroboraba la esencia de su historia. Los Montenegro querían a Mateo, no a Ricardo. ¿Pero sería suficiente para convencer a alguien? Julián, esto es muy importante, dijo Elena, su voz cargada de urgencia. El hombre que se hace llamar Ricardo Montenegro es ahora mi jefe. Es un millonario increíblemente poderoso. Y está intentando silenciarme. Le contó todo. El retrato, la confrontación en la mansión, el descubrimiento en el archivo, la amenaza del abogado. Julián la escuchaba con creciente alarma y preocupación. Cuando terminó, el anciano jardinero negó con la cabeza lentamente. Hija, te has metido en un nido de víboras. Esa gente es peligrosa. Tienen dinero para comprar a quien sea, para enterrar cualquier secreto. Lo sé, respondió Elena. Por eso necesito tu ayuda. ¿Estarías dispuesto a testificar? ¿A contar lo que viste? Julián la miró con ojos tristes. Elena, soy un hombre viejo. Mi mujer está enferma. No quiero problemas. Si me enfrento a un hombre como ese, podría destruirnos. Podrían quitarnos esta casa, la pensión, todo. El miedo en su voz era palpable. Elena lo entendió. No podía pedirle que arriesgara su escasa seguridad por una causa perdida. La decepción fue un golpe amargo. Lo entiendo, Julián, no te preocupes. Gracias por hablar conmigo. Ha sido de gran ayuda, dijo Elena, levantándose para marcharse. Se sentía derrotada. Había estado tan cerca. Julián también se levantó. Espera, dijo. Fue hacia un viejo aparador de madera y rebuscó en un cajón. Volvió con una pequeña caja de galletas oxidada. La abrió y sacó una fotografía en blanco y negro, descolorida y doblada por las esquinas. Yo no era fotógrafo, pero a veces les hacía fotos a los niños en el jardín con una cámara barata que tenía. Esta es del día de la adopción. O el día antes, no recuerdo bien. La hice porque me dio pena que os separaran. Le entregó la foto. Elena la cogió con manos temblorosas. La imagen era borrosa, de mala calidad, pero se distinguía claramente a dos niños de pie junto a los rosales. Eran ella y Mateo. Y alrededor del cuello de Mateo, apenas visible pero inconfundible, colgaba un pequeño objeto que brillaba débilmente. Era la otra mitad del adorno, la que tenía la luna. Su corazón se detuvo. Dios mío, Julián, esto, balbuceó Elena, sin poder apartar la vista de la fotografía. Era la prueba definitiva. La prueba irrefutable, que conectaba a Mateo con el objeto que ella guardaba como un tesoro. La foto demostraba que era él, y no Ricardo, quien poseía la otra mitad. No sé si servirá de algo, dijo Julián en voz baja. Pero es tuya. Te la mereces. Es lo único que puedo hacer por ti. No soy un hombre valiente, Elena. Pero creo en la verdad. Y la verdad es que ese día, algo se torció. Elena levantó la vista de la foto, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Esto es más que suficiente, Julián. Es todo. Gracias. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Abrazó al anciano jardinero con fuerza. Ya no necesitaba su testimonio oral. Tenía algo mucho mejor. Ten. El día del juicio, el Tribunal de Justicia era un hervidero de periodistas y curiosos. Las cámaras de televisión se agolpaban en la escalinata de mármol, sus objetivos apuntando como cañones en busca de la presa. Elena llegó a pie, sintiéndose diminuta y fuera de lugar en medio de aquel circo mediático. Llevaba su mejor abrigo, uno que había comprado de segunda mano, pero que aún así parecía raído y pobre en comparación con los trajes impecables que la rodeaban. Vio a Ricardo Montenegro llegar en su coche negro, flanqueado por su abogado, el señor Vargas.
Atravesaron la multitud como si fueran la realeza, con una confianza que a Elena le pareció obscena. Al intentar acercarse a la entrada, se cruzó con la comitiva. Vargas la vio. Sus ojos se posaron en ella por un instante, una mirada cargada de un desprecio tan profundo que fue como un golpe físico. No dijo una palabra. Simplemente hizo un gesto casi imperceptible a uno de los guardias de seguridad del tribunal. El hombre, corpulento y sin expresión, le bloqueó el paso a Elena. «Espere su turno, señora», dijo con voz áspera, apartándola con un brazo firme pero sin violencia. La empujó suavemente hacia la multitud. Fue una humillación pública, sutil y devastadora. La ignoraron, la descartaron como si fuera un mueble, una molestia insignificante. Los flashes de las cámaras capturaron el momento, aunque nadie entendía su significado. Solo ella. Sintió que la cara le ardía. Algo estaba a punto de romperse. Tengo que ser fuerte por Mateo, pensó. Se obligó a enderezar la espalda, a levantar la barbilla. No dejaría que la intimidaran antes incluso de empezar. Esperó a que la multitud se dispersara un poco y entró en el edificio, un fantasma anónimo siguiendo la estela del hombre poderoso que pretendía destruir. La sala del tribunal era aún más intimidante que el exterior. Techos altos, paredes revestidas de madera oscura, un silencio solemne que pesaba en el aire. El juez, un hombre de pelo cano y rostro severo, parecía una figura tallada en piedra. Ricardo y su equipo legal ocupaban una mesa entera. Sus maletines de piel y sus documentos perfectamente ordenados eran un símbolo de su poder y preparación. Elena se sentó en un banco en la parte de atrás, sola. No tenía abogado. No podía permitírselo. Toda su defensa, toda su acusación, dependía de ella misma, de su memoria y de los pocos tesoros que guardaba en su bolso. Las fotos del teléfono, y la mitad de un viejo colgante de latón. El secretario judicial anunció el comienzo de la audiencia para la validación del testamento Montenegro. La voz del señor Vargas resonó en la sala, clara y segura. Empezó a pintar un retrato de Ricardo como un hijo devoto, un empresario brillante, y el único y legítimo heredero de una de las fortunas más importantes del país. Cada palabra era una pincelada en un cuadro de respetabilidad y derecho. La voz de Vargas era seductora. Un instrumento afinado para la persuasión. Señoría, nos encontramos hoy aquí para un mero trámite. La confirmación de la última voluntad del difunto señor Montenegro, un hombre cuya generosidad y visión empresarial son de sobra conocidas. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada. Sin embargo, este proceso se ha visto lamentablemente enturbiado por las fantasiosas y maliciosas acusaciones de una exempleada resentida. Señaló a Elena sin mirarla directamente, como si señalara una mancha en la pared. Una mujer que, tras ser despedida por su incompetencia, ha decidido urdir una historia descabellada con el único fin de obtener un beneficio económico. Una vulgar extorsión, señoría. El murmullo se extendió por la sala. Elena sintió cientos de ojos clavados en ella, juzgándola, condenándola. Se encogió en su asiento deseando poder desaparecer. El abogado continuó su ataque, describiéndola como una persona inestable, solitaria, alguien con una imaginación enfermiza que se había obsesionado con su jefe. Era una caricatura cruel y distorsionada de sí misma, pero dicha con tal convicción, sonaba plausible. ¿Cómo podría su humilde verdad competir contra una mentira tan bien construida? La balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente en su contra, antes de que ella hubiera podido decir una sola palabra. «Señorita Elena García, acérquese al estrado, por favor». La voz del juez la sacó de su estupor. Con las piernas temblorosas, caminó por el pasillo central, sintiendo el peso de todas las miradas. El estrado de los testigos parecía un patíbulo. Juró decir la verdad sobre una Biblia que le pareció fría y ajena. El señor Vargas se acercó a ella, sonriendo como un depredador que saborea su victoria. «Señorita García», comenzó con falsa amabilidad. «¿Es cierto que usted trabajó como empleada de la limpieza en la mansión del señor Montenegro durante apenas 6 meses?» Elena asintió, su garganta seca. «Sí». «¿Y es cierto que fue despedida por negligencia en sus funciones, tras dañar un valioso jarrón antiguo?» «Eso no es», empezó a decir ella, pero él la interrumpió. «Solo responda sí o no, por favor». «Sí. Pero... gracias. Así que, una empleada descontenta y recientemente despedida. Y es en ese preciso momento cuando usted, de repente tiene este
¿Recuerdo revelador de hace 30 años? El sarcasmo en su voz era palpable. La estaba acorralando, construyendo una narrativa en la que ella era la única culpable, la única mentirosa. Cada pregunta era una pala de tierra sobre la tumba de su credibilidad. Usted afirma que mi cliente, el señor Ricardo Montenegro, no es quien dice ser, continuó Vargas paseando frente al estrado. Afirma que su identidad fue intercambiada con la de otro niño en un orfanato. Un niño llamado Mateo, del que, convenientemente, no existe ningún registro oficial de su paradero actual. Hizo una pausa, dejando que la implicación calara en el ambiente. Díganos, señorita García, ¿por qué deberíamos creer una historia tan extraordinaria, viniendo de alguien en su posición? ¿Alguien sin pruebas, sin testigos fiables, solo con un vago recuerdo de infancia? Elena respiró hondo. Yo no miento. Yo estuve allí. Yo conocí a Mateo. Era mi único amigo. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Un hilo de acero en medio del ataque. Su único amigo, repitió Vargas con sorna. ¿Y no es posible que su afecto por este amigo imaginario, combinado con el resentimiento por su despido, la haya llevado a crear esta elaborada fantasía? Él no era imaginario, insistió Elena, sus manos apretando la barandilla de madera. Y tengo pruebas. La sala volvió a murmurar. Por primera vez, la sonrisa de Vargas vaciló un instante. Pero se recuperó rápidamente. Ah, sí, las supuestas pruebas. Adelante, señorita García. Ilústrenos. Sorpréndanos con la evidencia irrefutable que va a destruir la vida de uno de los hombres más respetados de este país. Lo primero que tengo son las fotografías del libro de registro de visitas del orfanato, comenzó Elena, su voz ganando confianza. Se proyectaron las imágenes en una pantalla grande para que toda la sala pudiera verlas. La caligrafía antigua era clara. Como pueden ver, durante meses, los señores Montenegro visitaron el orfanato. Y en cada una de esas visitas, el nombre del niño al que venían a ver es siempre el mismo. Mateo. No hay una sola mención a un niño llamado Ricardo. Vargas se acercó a la pantalla, fingiendo examinar las imágenes con atención. Interesante, pero esto no prueba nada, señorita García. Solo demuestra la generosidad de la familia Montenegro, que seguramente visitaba a varios niños desfavorecidos. Es un acto de caridad, no un contrato de adopción. Ellos solo lo visitaban a él, replicó Elena. Yo lo vi, todos lo vimos. ¿Quiénes son, todos?, preguntó Vargas con rapidez. ¿Dónde están esos testigos? ¿Puede traer a alguien más que corrobore esta historia? Sabía que no podía. Sabía que Julián tenía demasiado miedo para testificar. La trampa era perfecta. La prueba, que a ella le había parecido tan sólida, se deshacía como arena entre sus dedos bajo la experta manipulación del abogado. No hay nadie más, ¿verdad?, concluyó él con aire triunfal. Hay algo más, dijo Elena, su corazón latiendo con fuerza. Tengo una fotografía. La imagen borrosa de Julián apareció en la pantalla. 2 niños pequeños junto a un rosal. Esta foto fue tomada el día antes de la adopción. La niña soy yo. Y el niño que está a mi lado es Mateo. Vargas soltó una carcajada. No fue una risa fuerte, sino un sonido bajo y despectivo que fue mucho más hiriente. Por favor, señorita García. ¿Pretende que esta mancha borrosa sea una prueba? Podría ser cualquier niño. La calidad es pésima. No se distingue ningún rasgo facial. Esto es un insulto a la inteligencia de este tribunal. El juez se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos para ver la pantalla. El abogado tiene razón, señorita García, la fotografía no es concluyente. La desesperación comenzó a apoderarse de Elena. Sintió una oleada de frío. Sus pruebas, que le habían costado tanto conseguir, estaban siendo ridiculizadas, desmontadas una por una. Miró a Ricardo. Él la observaba con una expresión de fría diversión, como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Todo está perdido, pensó. La humillación era total. Estaba a punto de ser declarada una mentirosa, una loca, una extorsionadora delante de todo el mundo. El peso de 30 años de injusticia estaba a punto de aplastarla por completo. El señor Vargas se dirigió al juez, su voz llena de una falsa solemnidad. Señoría, creo que todos hemos perdido ya demasiado tiempo con este lamentable espectáculo. La demandante no ha presentado ni una sola prueba creíble. Solo insinuaciones, recuerdos borrosos y acusaciones sin fundamento. Pido que se desestime su testimonio y se la condene a pagar las costas de este juicio por difamación y perjurio.
El juez asintió lentamente, su rostro impasible. Parecía convencido. Señorita García, ¿tiene algo más que añadir? ¿Algo tangible? La palabra tangible resonó en la mente de Elena. Era su última oportunidad. Todas las miradas estaban puestas en ella. El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir la impaciencia del juez, la arrogancia de Vargas, el triunfo silencioso de Ricardo. Era ahora o nunca. Respiró hondo, buscando en su interior la última chispa de fuerza, la última gota de lealtad a la memoria de su amigo. Sacó la mano del bolsillo de su abrigo. La mantuvo cerrada en un puño por un instante, reuniendo todo su valor. Luego, lentamente, la abrió sobre la barandilla de madera del estrado. La luz de la sala se reflejó en un objeto de metal desgastado. Sí, señoría, dijo, su voz clara y firme, resonando en el silencio. Tengo esto. Todos los ojos se fijaron en el objeto que descansaba en su palma. Era la mitad de un medallón de latón, con la figura de un sol toscamente grabada. Parecía un trozo de baratija sin valor, algo sacado de un cajón olvidado. Vargas soltó un bufido de impaciencia. ¿Y qué se supone que es eso, el premio de una tómbola? Pero Elena no le hizo caso. Mantuvo la mirada fija en el juez. Este objeto me lo dio Mateo el último día que lo vi. Él se quedó con la otra mitad, una que tenía grabada una luna. Nos prometimos que aunque estuviéramos separados, siempre estaríamos bajo el mismo cielo. El sol y la luna. Su voz se quebró ligeramente al recordar, pero se recompuso de inmediato. Ahora, por favor, pido que vuelvan a poner la fotografía en la pantalla. Y que la amplíen. Que la amplíen todo lo que puedan, justo en el cuello del niño. Hubo un momento de vacilación. El juez miró a un técnico y le hizo un gesto con la cabeza. La imagen borrosa volvió a aparecer. El técnico empezó a trabajar con el zoom digital. La imagen se pixeló. Los contornos se volvieron borrosos. Pero a medida que el zoom se centraba en el cuello del pequeño Mateo, una forma empezó a definirse. Un pequeño punto de luz reflejada. Un contorno curvo. Inconfundible. La sala entera contuvo la respiración. En la pantalla gigante, pixelada pero visible, colgando del cuello del niño de la foto, se veía la otra mitad del colgante. La forma de la luna era inconfundible. Un grito ahogado se escuchó entre el público. El señor Vargas se quedó pálido, su boca abierta en una mueca de incredulidad. Por primera vez, se había quedado sin palabras. El juez se quitó las gafas, se frotó los ojos, y se las volvió a poner, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La fotografía borrosa, que parecía inútil, de repente se había convertido en la prueba más elocuente de todas. Conectaba directamente a Mateo, el niño de la foto, con el objeto que Elena sostenía en su mano. Era un vínculo físico, una verdad tangible que atravesaba 30 años de mentiras. Todos los ojos se volvieron hacia un solo hombre. Hacia Ricardo Montenegro. Su fachada de fría compostura se había hecho añicos. Estaba temblando, su rostro era una máscara de pánico. La trampa que él y su abogado habían tendido, se había cerrado de golpe sobre él. No había escapatoria. La verdad, finalmente había salido a la luz, brillante y afilada como un fragmento de sol en una sala oscura. Señor Montenegro, dijo el juez, su voz grave y atronadora rompiendo el silencio. ¿Puede usted explicar esto? ¿Reconoce este objeto? Ricardo miró a su abogado, buscando ayuda, pero Vargas apartó la vista, derrotado. Estaba solo. Completamente solo, expuesto bajo la luz cruda de la verdad. Intentó hablar pero solo emitió un sonido ahogado. Se pasó la mano por el pelo, su gesto de confianza ahora convertido en un tic nervioso. No sé nada de eso, balbuceó. Pero sus ojos lo traicionaban. Su pánico era una confesión en sí mismo. Mire a la pantalla, señor Montenegro, insistió el juez. Y mire a la señorita García, y díganos a todos la verdad. La presión en la sala era insoportable. Ricardo se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y un sollozo desgarrador sacudió su cuerpo. Sí, gritó, su voz rota por la angustia. Es verdad. Todo es verdad. La confesión cayó como una bomba en el silencio del tribunal. Mis padres, ellos querían a Mateo. Él era el elegido. Pero él no quiso ir. Lloró, pataleó. Dijo que no se iría sin ella.
sin Elena. Se aferró a ella y no la soltaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando 30 años de secretos. Las monjas no sabían qué hacer, continuó Ricardo entre sollozos, su cuerpo convulsionando. Mis padres estaban desesperados. Habían hecho una gran donación, lo tenían todo preparado. No podían volverse con las manos vacías. Y entonces, me vieron a mí. Yo estaba en un rincón, solo, como siempre. Nos parecíamos, éramos de la misma edad, y me tomaron a mí en su lugar. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos, suplicando una compasión que no merecía. Me obligaron a callar. Me dijeron que si decía una palabra, me devolverían al orfanato y nunca más saldría de allí. Tenía miedo. Solo era un niño. Me pusieron su ropa, me llamaron por su nombre, y me convertí en Ricardo Montenegro. La confesión era completa, abyecta. Había robado una vida, una herencia, un nombre, y había vivido con esa mentira, construyendo un imperio sobre los cimientos podridos de un crimen infantil. Toda mi vida ha sido una mentira, susurró, finalmente desplomándose en su silla, un hombre roto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La justicia, después de un largo y tortuoso viaje, había llegado. El juez, con el rostro sombrío, hizo un gesto a los alguaciles. El drama había terminado. Señoría, si me permite, dijo Elena, su voz suave pero firme. Se acercó al estrado del juez, y depositó su mitad del medallón sobre la madera pulida. Esto le pertenece a la verdad. Le pertenece a la memoria de Mateo. El juez tomó el pequeño trozo de metal en su mano, observándolo con una solemnidad casi reverencial. Lo sostuvo en alto por un instante, un símbolo humilde pero poderoso de la justicia que acababa de prevalecer. Era la prueba final, el punto final de una historia de engaño y lealtad. El sol de Mateo, a través de la mano de Elena, había disipado las sombras para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El sonido de los martillazos del juez declarando nulo el testamento y ordenando una investigación completa apenas se registró en la mente de Elena. La sala del tribunal explotó en un caos de flashes, gritos de periodistas y órdenes de los alguaciles que se llevaban a un Ricardo Montenegro completamente destrozado. El señor Vargas intentaba abrirse paso entre la multitud, su rostro una máscara de furia y humillación profesional. Pero Elena no vio nada de eso. Se quedó de pie, sola en medio de la tormenta, sintiendo una profunda y abrumadora sensación de paz. Lo había logrado. Le había devuelto su nombre a Mateo. Había cumplido la promesa que le hizo a un niño en un patio gris hacía 30 años. Una mano se posó suavemente en su hombro. Se dio la vuelta y vio a Julián, el viejo jardinero. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero en su rostro había una enorme sonrisa. «Lo hiciste, pequeña Elena», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Sabía que lo harías. Eres la niña más valiente que he conocido». Elena no pudo contener más las lágrimas, y lo abrazó con fuerza, llorando por fin, no de tristeza ni de miedo, sino de un inmenso y liberador alivio. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Julián mientras salían del tribunal, protegidos del enjambre de periodistas por un par de amables alguaciles. Elena miró el cielo de Madrid, que de repente le pareció más azul, más brillante. Por primera vez en su vida, el futuro no era una amenaza, sino un lienzo en blanco. «No lo sé», admitió con una pequeña sonrisa. «Supongo que, por primera vez, puedo elegir». La noticia de la confesión de Ricardo Montenegro se extendió como la pólvora, convirtiéndose en el mayor escándalo del año. Los periódicos lo llamaron «el caso del heredero robado». La historia de Elena, la humilde limpiadora que había derribado a un gigante, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de David contra Goliat que inspiró a miles de personas. La gente la paraba por la calle para darle las gracias, para contarle sus propias historias de injusticia. De repente, ya no era invisible. El mundo, que siempre la había ignorado, ahora la veía. Y lo que veían no era a una víctima, sino a una heroína. Ella no se sentía como tal. Solo se sentía como alguien que había hecho lo correcto por un amigo. Pero entendió que su lucha había trascendido su historia personal. Se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los olvidados. «¿Crees que él lo sabe?», pensó una tarde, sentada en un banco del parque. Se preguntaba a menudo por Mateo, por el verdadero Mateo. La investigación policial había descubierto la trágica verdad. Después del intercambio, las monjas,
temiendo un escándalo que arruinaría la reputación del orfanato y les haría perder a sus ricos benefactores, habían ocultado lo sucedido. Enviaron a Mateo a otra institución mucho más precaria en una provincia lejana, bajo un nombre falso. Murió de neumonía apenas 2 años después, solo y olvidado. La noticia fue un golpe devastador para Elena, una pena profunda que se mezclaba con la victoria. No habría un reencuentro feliz, no podría devolverle su vida, pero al menos, le había devuelto su historia. Había asegurado que el mundo supiera que un niño llamado Mateo había existido, que había sido amado y que su vida importaba. La justicia no siempre puede reparar el pasado, pero puede honrarlo. Y eso, se dio cuenta, era lo más importante. La memoria de Mateo ya no era un fantasma en su mente, sino un legado grabado en la historia. Días después, un equipo de abogados diferentes, los administradores de la ahora disputada fortuna Montenegro, se pusieron en contacto con ella. Le informaron de que, como la persona que había destapado el fraude, y como la única heredera moral de la intención original de los Montenegro de adoptar a Mateo, tenía derecho a una considerable compensación económica. La cantidad que mencionaron era tan astronómica que a Elena le pareció irreal. Podría comprarse una casa, un coche, viajar por el mundo. No volver a limpiar un suelo en su vida. La tentación estaba ahí, una vida de comodidad que nunca había soñado. Pero cuando miró la cifra escrita en el papel, no vio dinero. Vio una oportunidad. Vio una forma de asegurarse de que la historia de Mateo no fuera solo un final, sino un principio. Vio una forma de transformar el dolor y la injusticia en algo bueno, algo que perdurara. La decisión que tomó en ese momento definiría el resto de su vida, y daría un nuevo significado a su increíble viaje. «No quiero el dinero para mí», les dijo a los abogados en su siguiente reunión, su voz tranquila pero inquebrantable. «Quiero usarlo para crear una fundación. Una fundación que llevará el nombre de Mateo». Los abogados se miraron, sorprendidos. No estaban acostumbrados a ese tipo de respuesta. El objetivo de la Fundación Mateo será ayudar a adultos que, como yo, crecieron en el sistema de acogida. Les ayudaremos a encontrar sus raíces, a buscar sus documentos, a reconectar con su pasado. Y les daremos apoyo legal para luchar contra las injusticias que hayan podido sufrir. Ninguna historia debe ser borrada. Ningún niño debe ser olvidado. Había encontrado su propósito. Ya no era solo la guardiana de la memoria de Mateo. Ahora sería la guardiana de la memoria de miles de niños como él. Su lucha personal se había convertido en una misión universal. La limpiadora que había luchado por un nombre, ahora iba a ayudar a muchos otros a encontrar el suyo. Era el homenaje más hermoso que podía hacerle a su amigo. El sol y la luna por fin iluminarían muchos más caminos. La noticia de la creación de la Fundación Mateo fue recibida con una oleada de apoyo público. Las donaciones empezaron a llegar, no solo de grandes empresas que querían limpiar su imagen, sino de gente corriente, de pensionistas, de estudiantes, de personas que habían sido conmovidas por su historia. Elena se rodeó de un pequeño equipo de trabajadores sociales, abogados y voluntarios apasionados. Alquiló una modesta oficina en su propio barrio, lejos de los centros de poder y de lujo. Quería que la fundación fuera accesible, un lugar seguro y acogedor para aquellos que se habían pasado la vida sintiéndose como extraños. Los primeros meses fueron un torbellino de trabajo. Entrevistas, papeleo, la creación de una base de datos, los primeros casos. Elena aprendió sobre la marcha, con la misma tenacidad y atención al detalle que antes aplicaba a la limpieza de suelos de mármol. Descubrió que tenía un talento natural para escuchar, para empatizar y para organizar. La mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora estaba dando voz a los que no la tenían. Y su voz era escuchada. ¿Estás segura de que puedes con todo esto?, le preguntó Julián un día, mientras la ayudaba a plantar unas flores en unas jardineras frente a la nueva oficina. Elena se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, manchándose la mejilla de tierra. Sonrió, una sonrisa genuina y llena de vida. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Julián. Miró el modesto letrero sobre la puerta, Fundación Mateo. La verdad nos hace libres. Ya no era la mujer asustada y cansada que había sido. El miedo se había ido, reemplazado por un propósito que la llenaba de energía cada mañana. La tristeza por la muerte de Mateo seguía ahí, un dolor sordo en el fondo de su corazón, pero ya no era una carga. Se había transformado en el combustible que alimentaba su misión. Cada persona a la que ayudaba,
Cada familia que se reencontraba, cada injusticia que se rectificaba, era una flor plantada en el jardín de la memoria de su amigo. Su legado no era de riqueza o poder, sino de verdad y de reparación, un legado mucho más valioso y duradero. Un año después de la sentencia, Elena volvió a la mansión Montenegro. El lugar había sido embargado por el Estado, y estaba en proceso de ser convertido en un museo público. Caminó por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando en el mármol. Ya no era una empleada invisible. Era una visitante, una igual. Se detuvo frente al lugar donde antes colgaba el imponente retrato del falso Ricardo de niño. Ahora la pared estaba desnuda, con solo la marca descolorida del marco. Miró ese espacio vacío, y no sintió ni triunfo ni rencor. Solo una serena sensación de cierre. La mentira había sido retirada. El espacio estaba listo para ser llenado con algo nuevo, algo verdadero. Se dio la vuelta y salió de la mansión por última vez, sin mirar atrás. Dejaba atrás un mundo de sombras y opulencia vacía, y caminaba hacia la luz de un futuro que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, con el coraje de su corazón y la fuerza de su lealtad. La historia de Elena y Mateo había terminado, pero su impacto acababa de empezar a resonar en el mundo. «Nunca te olvidaré, Mateo», susurró al viento. Estaba de pie en una pequeña colina. El sonido de los martillazos del juez declarando nulo el testamento y ordenando una investigación completa apenas se registró en la mente de Elena. La sala del tribunal explotó en un caos de flashes, gritos de periodistas y órdenes de los alguaciles que se llevaban a un Ricardo Montenegro completamente destrozado. El señor Vargas intentaba abrirse paso entre la multitud, su rostro una máscara de furia y humillación profesional. Pero Elena no vio nada de eso. Se quedó de pie, sola en medio de la tormenta, sintiendo una profunda y abrumadora sensación de paz. Lo había logrado. Le había devuelto su nombre a Mateo. Había cumplido la promesa que le hizo a un niño en un patio gris hacía 30 años. Una mano se posó suavemente en su hombro. Se dio la vuelta y vio a Julián, el viejo jardinero. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero en su rostro había una enorme sonrisa. «Lo hiciste, pequeña Elena», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Sabía que lo harías. Eres la niña más valiente que he conocido». Elena no pudo contener más las lágrimas, y lo abrazó con fuerza, llorando por fin, no de tristeza ni de miedo, sino de un inmenso y liberador alivio. La justicia a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, su luz es capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Había luchado sola, pero en ese momento de victoria, se sentía rodeada del amor y el respeto que siempre había merecido. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Julián mientras salían del tribunal, protegidos del enjambre de periodistas por un par de amables alguaciles que parecían haber desarrollado un respeto instantáneo por ella. Elena miró el cielo de Madrid, que de repente le pareció más azul, más brillante. Por primera vez en su vida, el futuro no era una amenaza, un conjunto de facturas por pagar y miedos por superar, sino un lienzo en blanco. «No lo sé», admitió con una pequeña sonrisa, el sol de la tarde calentando su rostro. «Supongo que, por primera vez, puedo elegir». Esa simple palabra, elegir, resonó en su interior con un poder extraordinario. Toda su existencia se había basado en la necesidad, en la supervivencia, en aceptar lo que la vida le daba sin protestar. Ahora, las puertas del mundo se abrían ante ella. Podía viajar, estudiar, descansar, podía simplemente ser. El peso que había llevado sobre sus hombros durante tantos años se había desvanecido, dejándola con una sensación de ligereza que casi la hacía flotar. Ya no era la sombra que se deslizaba por pasillos ajenos, era una mujer que caminaba bajo el sol, dueña de su propio destino. El camino había sido oscuro y lleno de peligros, pero la había conducido a la libertad. La noticia de la confesión de Ricardo Montenegro se extendió como la pólvora, convirtiéndose en el mayor escándalo social y financiero del año. Los periódicos lo llamaron «el caso del heredero robado». La historia de Elena, la humilde limpiadora que había derribado a un gigante con la sola fuerza de su lealtad y una pieza de metal, se convirtió en una leyenda urbana, un cuento moderno de David contra Goliat que inspiró a miles de personas. La gente la paraba por la calle no para pedirle autógrafos, sino para darle las gracias, para contarle sus propias historias de injusticia, grandes y pequeñas. De repente ya no era invisible, el mundo, que siempre la había ignorado, ahora la veía.
Y lo que veían no era a una víctima, sino a una heroína silenciosa, una mujer corriente con un coraje extraordinario. Ella no se sentía como tal. Solo se sentía como alguien que había hecho lo correcto por un amigo. Pero entendió que su lucha había trascendido su historia personal. Se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los olvidados, para todos aquellos a los que el poder había intentado silenciar. Su victoria era la victoria de todos ellos. ¿Crees que él lo sabe?, pensó una tarde, sentada en un banco del parque, viendo a los niños jugar. Se preguntaba a menudo por Mateo, por el verdadero Mateo, el niño de la sonrisa triste y los ojos soñadores. La investigación policial, impulsada por la confesión en el tribunal, había desenterrado la trágica verdad. Después del intercambio, las monjas del orfanato, aterradas ante un escándalo que arruinaría la reputación de la institución y les haría perder a sus ricos benefactores, habían ocultado lo sucedido, con una crueldad burocrática. Enviaron a Mateo a otra institución mucho más precaria en una provincia lejana, bajo un nombre falso, borrando su rastro de forma deliberada. Murió de neumonía apenas 2 años después, solo y olvidado por el mundo, pero no por ella. La noticia fue un golpe devastador para Elena, una pena profunda que se mezclaba con la victoria. No habría un reencuentro feliz. No podría devolverle su vida. Pero al menos, le había devuelto su historia. Había asegurado que el mundo supiera que un niño llamado Mateo había existido, que había sido amado y que su vida importaba. La justicia no siempre puede reparar el pasado, pero puede honrarlo. Y eso, se dio cuenta, era lo más importante. La memoria de Mateo ya no era un fantasma en su mente, sino un legado grabado en la historia. Días después, un equipo de abogados diferentes, los administradores judiciales de la ahora disputada fortuna Montenegro, se pusieron en contacto con ella. La citaron en una oficina sobria, muy distinta a la de Vargas. Le informaron de que, como la persona que había destapado el fraude, y como la única heredera moral de la intención original de los señores Montenegro de adoptar a Mateo, tenía derecho a una considerable compensación económica. La cantidad que mencionaron era tan astronómica, tan fuera de su escala de realidad, que a Elena le pareció irreal, un número de un juego de mesa. Podría comprarse una casa, un coche, viajar por el mundo, no volver a limpiar un suelo en su vida. La tentación estaba ahí, una vida de comodidad y seguridad que nunca había soñado. Pero cuando miró la cifra escrita en el papel, no vio dinero. Vio el precio de una vida robada. Vio una oportunidad. Vio una forma de asegurarse de que la historia de Mateo no fuera solo un final, sino un principio. Vio una forma de transformar el dolor y la injusticia en algo bueno. Algo que perdurara más allá de ella. La decisión que tomó en ese momento definiría el resto de su vida. Y daría un nuevo significado a su increíble viaje. «No quiero el dinero para mí», les dijo a los abogados en su siguiente reunión, su voz tranquila pero inquebrantable. Una calma que desarmó a los letrados. «Ese dinero está manchado con la tristeza de una vida que no pudo ser. Pero podemos limpiarlo. Podemos convertirlo en algo bueno. Quiero usarlo para crear una fundación. Una fundación que llevará el nombre de Mateo». Los abogados se miraron, sorprendidos. No estaban acostumbrados a ese tipo de respuesta en un mundo movido por el interés personal. El objetivo de la Fundación Mateo, continuó Elena, sus ideas fluyendo con una claridad que nunca antes había sentido, será ayudar a adultos que, como yo, crecieron en el sistema de acogida. Les ayudaremos a encontrar sus raíces, a buscar sus documentos, a reconectar con su pasado. Y les daremos apoyo legal gratuito para luchar contra las injusticias que hayan podido sufrir. Ninguna historia debe ser borrada. Ningún niño debe ser olvidado. Había encontrado su propósito. Ya no era solo la guardiana de la memoria de Mateo. Ahora sería la guardiana de la memoria de miles de niños como él. Su lucha personal se había convertido en una misión universal. La limpiadora que había luchado por un nombre, ahora iba a ayudar a muchos otros a encontrar el suyo. La noticia de la creación de la Fundación Mateo fue recibida con una oleada de apoyo público que superó todas las expectativas. Las donaciones empezaron a llegar. No solo de grandes empresas que querían asociarse a su causa, sino de gente corriente, de pensionistas que enviaban un pequeño cheque con una nota escrita a mano, de estudiantes que organizaban mercadillos benéficos, de personas que habían sido conmovidas por su historia de perseverancia y lealtad. Elena se rodeó de un pequeño equipo de trabajadores sociales, abogados idealistas y voluntarios apasionados. Alquiló una modesta oficina en su propio barrio, lejos de los centros de poder y de lujo. Quería que la fundación fuera accesible,
Un lugar seguro y acogedor para aquellos que se habían pasado la vida sintiéndose como extraños, como piezas que no encajaban en ningún puzzle. Los primeros meses fueron un torbellino de trabajo, entrevistas, papeleo, la creación de una base de datos, los primeros casos. Elena aprendió sobre la marcha, con la misma tenacidad y atención al detalle que antes aplicaba a la limpieza de suelos de mármol. Descubrió que tenía un talento natural para escuchar, para empatizar, para encontrar la aguja en el pajar de la burocracia. La mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora estaba dando voz a los que no la tenían. Y su voz era escuchada. ¿Estás segura de que puedes con todo esto?, le preguntó Julián un día, mientras la ayudaba a plantar unas flores en unas jardineras frente a la nueva oficina. El anciano la visitaba a menudo, trayéndole esquejes de su jardín y consejos de vida. Elena se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, manchándose la mejilla de tierra. Sonrió, una sonrisa genuina y llena de vida que iluminaba su rostro. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Julián. Miró el modesto letrero sobre la puerta, pintado con letras sencillas pero claras. Fundación Mateo. La verdad nos hace libres. Ya no era la mujer asustada y cansada que había sido. El miedo se había ido, reemplazado por un propósito que la llenaba de energía cada mañana. La tristeza por la muerte de Mateo seguía ahí, un dolor sordo en el fondo de su corazón, pero ya no era una carga. Se había transformado en el combustible que alimentaba su misión. Cada persona a la que ayudaba, cada familia que se reencontraba, cada injusticia que se rectificaba, era una flor plantada en el jardín de la memoria de su amigo. Su legado no era de riqueza o poder, sino de verdad y de reparación. Un legado mucho más valioso y duradero que cualquier imperio construido sobre mentiras. Un año después de la sentencia, Elena volvió a la mansión Montenegro. El lugar había sido embargado por el Estado, y estaba en proceso de ser convertido en un museo de artes decorativas, abierto al público. Caminó por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando en el mármol pulido. Ya no era una empleada invisible que caminaba con la cabeza gacha. Era una visitante, una ciudadana más, una igual. Se detuvo frente al lugar en el gran salón donde antes colgaba el imponente retrato del falso Ricardo de niño. Ahora la pared estaba desnuda, con solo la marca descolorida del marco, un fantasma de la mentira que había presidido aquella casa durante 30 años. Miró ese espacio vacío y no sintió ni triunfo ni rencor. Solo una serena y profunda sensación de cierre. La mentira había sido retirada. El espacio estaba listo para ser llenado con algo nuevo, algo verdadero. Se dio la vuelta y salió de la mansión por última vez, sin mirar atrás. Dejaba atrás un mundo de sombras y opulencia vacía, y caminaba hacia la luz de un futuro que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, con el coraje de su corazón y la fuerza inquebrantable de su lealtad. Nunca te olvidaré, Mateo, susurró al viento. Estaba de pie en una pequeña colina a las afueras de la ciudad, en el cementerio donde, tras una larga búsqueda, había encontrado la tumba sin nombre donde descansaban los restos de su amigo. Con el dinero de la fundación, le había comprado una lápida sencilla pero digna. En ella, solo había grabado su nombre, Mateo, y el dibujo de una luna y un sol juntos. Era su forma de decirle que, finalmente, estaban reunidos bajo el mismo cielo. Dejó una pequeña flor blanca sobre la piedra y se quedó un momento en silencio, sintiendo la brisa. No había tristeza en su corazón, solo gratitud. Gratitud por haberlo conocido. Por el vínculo que habían compartido y que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a la muerte. El recuerdo de Mateo ya no era una herida, sino una estrella que la guiaba en la oscuridad. Su historia había terminado, pero su impacto, a través de ella, acababa de empezar a resonar en el mundo, como una canción que se niega a ser silenciada. El legado de un niño olvidado se había convertido en la esperanza de muchos. 5 años después, Elena, ya no como una empleada de la limpieza sino como una respetada defensora de los derechos civiles, inauguraba un nuevo centro de acogida. No era un orfanato sino un hogar cálido y moderno diseñado para que los niños se sintieran seguros y queridos. El centro, financiado por la Fundación Mateo, llevaba el nombre de El Jardín de los Soles y las Lunas. Durante el pequeño y emotivo discurso de inauguración, Elena miró a la multitud. No había políticos ni grandes magnates, solo trabajadores sociales, familias de acogida, y algunos de los jóvenes a los que la Fundación había ayudado a lo largo de los años.
Mencionó las cifras, no para presumir, sino para honrar el camino recorrido. La fundación había investigado más de 500 casos, y había logrado reunir a más de 200 familias separadas por la burocracia y el olvido. Cada número era una vida cambiada, una historia recuperada. Cada reencuentro era una victoria contra la indiferencia, una prueba de que ninguna persona es insignificante. Su trabajo era un testimonio viviente de que, a veces, los actos más pequeños de lealtad pueden generar las olas de cambio más grandes e inesperadas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Elena terminó su discurso con unas palabras sencillas que resumían su viaje y su filosofía. «Nunca subestimen el poder de un recuerdo», dijo, su voz clara y serena. «Nunca piensen que su verdad es demasiado pequeña para ser escuchada, porque la verdad, por muy profundo que la entierren, por muchas capas de mentiras que le pongan encima, siempre, siempre, encuentra la manera de salir a la luz». Un aplauso cálido y sincero llenó el aire. Más tarde, mientras compartía un refresco con Julián, que ahora era el jardinero jefe voluntario del nuevo centro, él le tendió la mano. Dentro, había un pequeño objeto metálico recién pulido. Era su mitad del colgante. «Creo que esto debería estar aquí», dijo él, señalando una pequeña vitrina en la entrada del centro. Junto a una foto de 2 niños en un jardín, la pieza con el sol grabado encontraría su hogar definitivo. No como un recuerdo de una batalla, sino como la semilla de la que había nacido toda aquella esperanza. Elena sonrió, su corazón lleno. La promesa se había cumplido. Y el sol por fin brillaba para todos.